Leeds es la marca de la empresa, mi empresa se llama Unitco y Leeds es la marca comercial de la empresa. Tengo una empresa hace 15 años, todo enfocado a lo que decía mi perfil. Hacemos todo es un outsourcing comercial y la razón de ser de la empresa es buscar clientes para nuestros clientes. Es la razón de ser. Y en este ejercicio comercial, pues la escalabilidad es algo que se vive permanentemente. Nosotros vivimos la escalabilidad permanentemente. Pero para iniciar, pues yo hago la pregunta, ¿qué es la escalabilidad empresarial? Hay un sacerdote que es astrofísico, se llama el padre Manuel Carreira, que decía, quien no define un concepto no sabe de lo que habla. Entonces, antes de empezar a hablar de qué es escalabilidad, ¿qué entiende Aura? ¿Qué entiende David? Se nos une también Juan Carlos por escalabilidad. ¿Qué se entiende por escalabilidad? ¿O qué entienden ustedes por escalabilidad? ¿Quién me ayuda? ¿Me ayudas, David? Como, como tener un proyecto en mente y hacerlo llegar a otro nivel. Hacerlo subir, ¿cierto? Hacerlo Sí, crecer. Eso es sí, lo, sí, eso sí, es. sí, sí. Muy Sí. bien. Juan Carlos, tiene un gusto, Juan Carlos, ya nos habíamos presentado. Buenas tardes. Antes de darte la palabra, Juan Carlos, ¿nos quieres decir un poquito que si tienes un proyecto empresarial o tienes una empresa para que mis ejemplos también los pueda hacer con base a eso? Buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Angarita. Yo tengo una empresa de uniformes y dotaciones empresariales y tengo clientes fijos y vendo al cliente directo. Excelente, Y muy bien, de dotaciones. exactamente. Mm. ¿Qué entiendes por escalabilidad? De pronto me parece que o sea, si uno tiene en mente un proyecto, es llegar a cumplirlo o a realizarlo, Ok, sacarlo adelante, ¿sí? sacarlo adelante, sí. Sí. Listo. Bueno, acá saqué 3 definiciones de escalabilidad empresariales de lo que es. Una dice que es la capacidad de una organización para crecer y administrar más volumen sin comprometer el rendimiento o la calidad. Otro dice que la capacidad de un negocio, la escalabilidad es la capacidad de un negocio para crecer y administrar mayores demandas sin que los costos aumenten exponencialmente. Ese es Eric Ries, el autor del libro de Lean Startup, que es muy conocido. Y el tercera definición es la capacidad de una empresa para crecer y adaptarse a medida que cambian sus necesidades y condiciones del mercado. Miren que hay unos puntos en común en las 3 definiciones, que es crecer, hay que crecer manteniendo una rentabilidad sin comprometer el rendimiento, la calidad y los costos, y que uno logre adaptarse. Entonces, la escalabilidad empresarial tiene mucho que ver con un crecimiento, como lo decía, como nos lo dijo David, pero este crecimiento tiene que prever que el rendimiento, la calidad, los costos se mantengan. Esa es la idea de la escalabilidad empresarial. Pero básicamente esto de la escalabilidad empresarial es un branding, lo que llamamos nosotros el mercadeo, es un cambio de nombre a crecer, ¿sí? Esa es la idea de toda empresa, es crecer, es saber crecer. Entonces, ¿ustedes qué consideran? ¿Qué áreas contemplaría la escalabilidad empresarial? ¿Qué áreas de la empresa? Qué ¿Qué departamentos de la empresa creerían ustedes que comprometería la escalabilidad? Es ¿Quieres, transversal. David, me puedes ayudar? Cre- Transversal, ¿cierto? creería que es transversal. Sí. Juan Carlos, ¿tienes alguna opinión? No, Muy bien. Aura. No, señor, también creería que sería de manera transversal. Sí, excelente. Es de manera, se nos pasó eso, es manera transversal. Esto llega a todas las áreas de la todas empresa. las áreas de la Llega a empresa. todas las áreas de la empresa. Mm. Porque uno para escalar, miremos lo que yo les decía, crecer, eso tiene que ver con ventas, mantener la rentabilidad, tiene que ver con ventas y tiene que ver con producción, porque para tener una buena rentabilidad hay que tener una productividad que esté constantemente bajando, sin comprometer rendimiento, muy parecido al tema de rentabilidad, sin comprometer calidad, tiene que ver producción, sin comprometer costos, tiene que ver compras, tiene que ver producción, tiene que ver el proceso tiene que ver logística, a lograrse adaptar.
incluye inclusive el recurso humano que tenga que aprenderse a adaptar a los cambios, ¿no? Tiene que haber tecnología. Esto es transversal a toda la empresa. Entonces, una pregunta adicional. Yo siempre hago las conversaciones así porque, sobre todo virtualmente, es difícil mantener la concentración. Entonces, yo hago que sea muy conversacional. ¿Es igual a escalabilidad empresarial para una startup? Startup entendemos una empresa, un proyecto empresarial que está saliendo con algo innovador o que sacamos el producto al mercado para unas empresas consolidadas. ¿Es lo mismo? ¿Qué dices, Juan Carlos? No, no me parece Dices que, porque digamos una empresa ya consolidada ya tiene un rumbo definido, mientras que una ok, startup es más que todo es un proyecto. ok, muy bien. ¿Qué piensas, David? Si Andrea y Alejandro quieren participar, bienvenido. No te escuchamos, Andrea. David, ¿tú qué piensas? ¿Es lo mismo? Sí, como igual que hablaba Juan Carlos, Alejandro, pensaría igual, sí. Ok, pues hay startups versus empresas consolidadas. Pues hay unas similitudes y hay unas diferencias. Entonces, ¿cuáles similitudes hay? Pues que el propósito de la escalabilidad es que tengamos un crecimiento sostenible, que crezcamos permanentemente. Ese propósito es igual tanto para las startups como para las empresas consolidadas. También se necesita una eficiencia operativa, se necesita que haya una productividad, un aumento de productividad, se necesita que haya una flexibilidad. Hoy en día las empresas consolidadas, las startups son más flexibles que las empresas consolidadas, pero necesitamos que las empresas consolidadas sean flexibles para enfrentar el mundo tan cambiante del día de hoy. Miremos un ejemplo sencillo. Si un taxista no es flexible frente a un aplicativo como Uber o como Didi, pues fácilmente puede estar quedando fuera del mercado, ¿no? Porque hoy en día ya pedimos los taxis o el servicio de transporte lo pedimos por un aplicativo. Entonces el taxista tiene que, o el grupo empresarial de los taxis tiene que ser flexible frente a esa realidad. El uso de la tecnología es supremamente importante y eso es tanto para la startup como para las empresas consolidadas. Pero sí hay unas diferencias. ¿Qué diferencias hay? Que las etapas de desarrollo son diferentes, son disímiles. Una startup está en una etapa de salir al mercado. Una empresa consolidada puede tener un producto que está saliendo al mercado, pero ya tiene unos clientes, ya tiene una logística, ya tiene un proceso productivo. Hay unos recursos disponibles, no tienen los mismos recursos disponibles. La empresa consolidada ya tiene unos créditos asignados, ya tiene un flujo de caja claro, permanente. Una empresa, una startup permanentemente está buscando una financiación. La tolerancia al riesgo de una empresa consolidada es menor a la startup. Una startup va al riesgo full. Una empresa consolidada ya se mide. Yo no me voy a meter en esa vaca loca porque eso implica un riesgo muy alto, por ejemplo. La cultura organizacional, las startups están más enfocadas o más desarrolladas por jóvenes cada vez mayor. No quiere decir que no haya personas adultas, pero eso también marca una diferencia en los procesos organizacionales y en los procesos, ¿no? Porque un millennial, un centennial, trabaja muy diferente a como trabaja una persona ya de la generación X. Y las estrategias de escalabilidad son diferentes. La startup busca obtener tracción rápido, escalar rápidamente, crecer a velocidades, a grandes velocidades, desarrolla productos mínimos viables porque necesita sacar el producto rápido y necesita una financiación permanentemente externa. Las empresas consolidadas tienen su estrategia de escalabilidad más a largo plazo, a mediano y largo plazo. Entonces, una estrategia es diversificar productos, diversificar mercados, buscar la internacionalización o buscar un mercado externo al regional o la adquisición de otras empresas. Entonces, las estrategias de escalabilidad también suelen ser diferentes. Hay unas similitudes, pero también hay unas diferencias. Entonces, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Clara la diferencia? Sí. Listo, perfecto. Sí, ¿Cuáles creían ustedes entonces que serían las estrategias de escalabilidad empresarial? Voten ideas.
Porque uno habla de estrategias de escalabilidad, pero es como muy etéreo o ambiguo, ¿no? ¿Qué creerían ustedes que hay? Dale, Andrea. Hola Diego, con Jaime. Ah, ¿qué tal, Jaimito? ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. No, aquí estamos en un mismo computador, entonces por eso estamos trabajando acá. No hay lío. Bueno, en lo que tú dices, digamos, en la estrategia, yo, digamos que en el tema de startup, digamos que el nivel de madurez y las estrategias pues son diferentes en temas, digo, de necesidades, yo creo que financieras inicialmente, creo yo, que se basan más en estrategias financieras y lo que tú decías anteriormente en la consecución de recursos, precisamente para que el proyecto sea viable, porque pues hay muy buenas Sí, ideas, pero a veces sin la falta de recursos, pues esas ideas no se pueden escalar. Digo yo, digamos, sí, desde mi percepción. En una empresa consolidada, pues lógicamente ya hay un mercado, ya hay un posicionamiento de marca que tiene que ver mucho a veces con el tema de esa escalabilidad. Entonces, digamos que para mí serían como esas diferencias. Uno más el tema de financiación y en el tema consolidado, un tema más de posicionamiento de marca, diría yo en su momento. No sé si va por ahí. muy bien, gracias, Jaimito. Claro que sí. Yo le digo Jaimito, a mí la invitación me la dio Andrea, que son amigos míos de cuando fuimos consultores en Cámara de Comercio, entonces por eso la familiaridad con Jaime. David o Juan Carlos o Aura tienen alguna opinión acerca de las estrategias que se le vienen a la mente para la escalabilidad empresarial. Sería como en primera fase como un diagnóstico de la empresa, sea una consolidada, una startup, y también como el tema de mercadeo, ¿no? Como tener claro un estudio de mercado para saber a dónde apuntar. Ok, muy bien, excelente. Juan Carlos, ¿tienes alguna opinión? No, más que todo lo que Ok, acabo de decir el señor, el último, muy parecido. David, ok. Ahí. Aura, lo tiene. No, no sé qué me ocurre. Listo. Súper, súper, súper. Yo lo hago así porque me gusta conversar con ustedes, si no se me duermen por la hora y por... Entonces prefiero hacerlo así. Bueno, las estrategias de escalabilidad empresarial son muchas dependiendo dependiendo del departamento, ¿no? O departamento del rol que tiene que realizarse en cada parte de la organización. Entonces acá yo menciono ocho, acá hay cuatro, en la otra diapositiva hay cuatro. Primero, unos diseños de procesos escalables, unos procesos que nuestros procesos sean fácilmente, que crezcan fácilmente, ¿no? Procesos internos que se puedan adaptar, que puedan hacer crecer la empresa. Acá se necesita mucha estandarización, simplificación y automatización. La mejor eficiencia es reducir los cuellos de botella. Yo les hago un ejemplo aquí. Yo tengo en mi proceso empresarial, el año pasado nosotros nos ganamos un proyecto con internacionalización de servicios con base en el conocimiento. Y nosotros como hacemos consultoría, yo ya tenía todos mi propuesta era igual para todo el mundo. Yo no me ponía a hacer una propuesta para cada uno. No, recibía un diagnóstico y yo montaba la misma propuesta para todos. O sea, habían 9 líneas, pero yo trabajaba dos. Una línea era conocimiento del mercado y otra línea era estrategia de mercado. Y a la de conocimiento de mercado yo les pasaba exactamente el mismo ejercicio de hacer investigación, una investigación de preselección de mercado internacional, una fuente primaria, una fuente secundaria, estudios digitales y prueba piloto. Y así se los pasé a todos. ¿Por qué? Porque yo hacía estandarización. Esto es supremamente importante, porque en la escalabilidad se necesita aumentar la productividad. Y si ustedes tienen un producto diferente para cada cliente, mire, eso va a ser muy difícil, muy difícil. Esta estrategia la utilizan mucho en Silicon Valley en los procesos de productividad. Lo que mantienen es un software que es igual para todos y lo customizan según la necesidad, pero no es un producto por cliente. Entonces, eso es un ejercicio muy importante. Yo en eso alcancé a hacer la máxima meta que uno podía hacer para ganar empresas en ese proyecto eran 12 empresas.
Nosotros ganamos 13 y yo pasé 20 propuestas nomás. Yo tuve casi el 60% de la efectividad. ¿Pero por qué? Porque tenía una estandarización, pum, mandaba una, otra, y la presentación era casi igual para todos. Yo escuchaba la necesidad y simplemente variaba según la necesidad. Eso en los casos de dotación puede ser fácilmente estandarizable. En los casos de dotación pueden ser fácilmente estandarizable. En los casos del restaurante también puede ser fácilmente estandarizable. Lo que se hacen son pequeñas customizaciones según la necesidad. Uso de tecnología adecuada, ¿sí? Hoy en día tenemos que tener tecnología. Hoy en día tenemos que tener CRMs, tenemos que tener temas que automaticen procesos, que sea mucho más fácil hacer el proceso, ¿sí? Sin tecnología hoy en día, la tecnología nos permite aumentar la productividad y la escalabilidad necesita de un aumento de productividad. Enfoques a la modularidad. Entonces, esto tiene mucho que ver con la primera, tener un estándar en el proceso y uno decir, este módulo lo utilizo para este cliente, estos 2 módulos lo utilizo para este cliente, estos 3 módulos lo utilizo, pero no es hacer un producto diferente para cada uno, sino hacerlo modular. Este cliente me sirve con estos 3. A esta empresa a este cliente de dotaciones, yo le puedo hacer el overall de la misma manera, cambiando este logo de diferente color, pero tienes el, bueno, para este otro cliente necesita el overall y necesita, no sé, un vestido, pero ya los tienes casi que armados, estandarizados, ¿no? Gestión de recursos, son ejemplos, ¿no? Ya, yo tendría que ya ir meterme contigo para ver la realidad y el contexto, porque todas las empresas son diferentes. Gestión de recursos humanos, tiene que haber una cultura organizativa promoviendo capacitación permanente, autonomía, no necesita que siempre el jefe esté tomando todas las decisiones, sino lo hace supremamente lento cuando esas estructuras organizacionales siempre dependen del jefe para tomar decisiones, se hace supremamente lento, ¿sí? Entonces acá hay que darles autonomía, cierta autonomía a los cargos medios para que ellos tomen decisiones y libere la decisión del gerente. Hacer que los empleados tengan esa innovación permanente, que ellos voten ideas de cómo se puedan, la innovación no debe depender exclusivamente del gerente, sino que los empleados también le voten una idea, si ellos están constantemente en contacto con el cliente. Acá hay otras 4, un enfoque en la innovación continua de investigación y desarrollo. Uno dice investigación y desarrollo, y a veces uno piensa que eso es una cosa súper compleja, súper difícil, y uno desde la empresa pequeña puede tener investigación y desarrollo. En mi caso, yo tengo un desarrollo que se llama el Viable. El viable es un estudio de mercado totalmente automatizado, y eso ya luego se los voy a mostrar porque quiero darles el ejemplo. Es un estudio donde uno ingresa un código SIU, unos códigos de los clientes y los sectores de los canales de distribución y te bota un documento de 50 hojas. Eso es desarrollo de nosotros, porque yo hacía exactamente lo mismo para hacer estudios de mercado, pero me demoraba mucho. Yo lo que hice fue un proceso de mejorar el proceso productivo. Y ya hoy en día sale un documento en una hora. En una hora porque utiliza la misma fuente. Luego se los muestro. Escalabilidad financiera. Incluir la búsqueda de inversores, optimización de flujos de efectivo. Una empresa no se quiebra por tener pérdidas, una empresa se quiebra por tener problemas en el flujo de caja. No tener la plata para pagar. Ahí es donde se quiebran las empresas, no porque tengan pérdidas, porque muchas veces hay gastos que son inversiones. Ese es el gran problema ahorita de las EPS, que tienen un problema enorme de flujo de caja, ¿sí? Establecimiento de métricas. Esto siempre es importante tener indicadores. Si uno no mide lo que está pasando, pues no puede mejorar errores. No sabe qué está pasando. Con los indicadores uno está midiendo, uno está reconociendo la realidad de la empresa. Y una flexibilidad estructural, ¿sí? La empresa debe tener, sobre todo en estos momentos pequeños, la empresa debe tener buenos equipos multifuncionales, que se va y puede hacer varias cosas, porque en las empresas de estructuras pequeñas no es tan fácil tener cargos para todo. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una empresa que actualmente soy yo y cumplo 2, 3 roles. Está mi asistente, tengo a mi contadora y tengo muchos consultores cuando los necesito, pero mi estructura es supremamente ligera porque los costos, si no, los costos se los lleva. Me toca ser así, multifuncional. Mi asistente y yo somos multifuncionales. Los consultores ya puedo ir buscando según la necesidad. ¿Alguna pregunta de estas estrategias de escalabilidad? Estas son las genéricas. ¿Alguna pregunta?
Ya tenemos más gente. No. Juan Carlos, bien. David, bien. ¿Alguna pregunta, David, Aura, María Alejandra? Un gusto. Juan, un gusto. Juan Diego, un gusto. Si tienen alguna pregunta a este punto. Diego, una pregunta. En el tema de I+D, la innovación, digamos que hablamos de investigación y desarrollo, pero digamos la variable innovación en la escalabilidad iría en este I+D, innovación Sí, 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 como claro. tal, Sí, sí, sí. o sería una estrategia adicional, la No, la innovación, ¿no? investigación, la innovación es algo, o sea, la investigación, ¿qué sale de la investigación? La innovación. Pero la innovación muchas veces salen de las ideas, ¿sí? De unas ideas. Tú estás frente a un cliente y ves una necesidad permanentemente. Ahorita les voy a mostrar el ejercicio del Viable. Pues uno dice, acá puedo hacer yo una innovación que me va a mejorar la productividad y que puedo dar un producto diferente a lo que vende el mercado. Esto ya sería un poquito hablar de océanos azules, pero no necesariamente, o sea, acá sale la innovación ahí, Ok, en la investigación y el desarrollo. listo, ¿Listo? gracias, gracias. ¿Alguna pregunta de esto a Juan David que se acaba de conectar? ¿No? No, no, señor, gracias. No, todo ¿Listo? perfecto. Gracias. Listo. Bueno, acá les voy a hablar un poquito de la pirámide de las necesidades de las empresas. Esto es un desarrollo teórico de nosotros, de Leeds. Esto no lo inventamos nosotros. ¿Por qué sale esto? Leeds trabajó en un proyecto hace unos años donde apoyó los procesos de fortalecimiento comercial y mercadeo para un programa que se llama Tejido Empresarial. El programa de Tejido Empresarial fue un programa de Ecopetrol que ayudaba a las empresas o a las regiones donde Ecopetrol tenía presencia para que las empresas no tuvieran una dependencia o las regiones no tuvieran una dependencia tan grande de temas de petróleo. Entonces trató de desarrollar. Entonces hicieron un desarrollo muy interesante. Si algún día quieren preguntarme del tema, me vuelven y me invitan y se los cuento. Y hablaban de muchas variables del departamento de mercadeo, de financiero, de productividad, metían responsabilidad social, metían una gran cantidad de cosas, pero tenía un problema. Y es que cuando hacían los diagnósticos, habían empresas que salían, no, esa empresa necesita responsabilidad social. Y la empresa era una empresa que tenía 10 empleados y que ellos, pues, responsabilidad social yo, pero si apenas subsisto yo, ¿cómo voy a meterme en eso? Entonces nosotros, pensando en esto, también nace de un estudio de perdurabilidad de la Universidad del Rosario, nosotros nos creamos una pirámide de las necesidades de las empresas. Esto es haciendo un paralelo a lo que hacía Maslow, a los psicólogos, creo que había una psicóloga aquí, era Aura, lo que dicen los psicólogos de la pirámide de necesidades de las personas, ¿sí? Que hay una pirámide de necesidades y en la medida que uno desarrolla las necesidades, el ser humano va creciendo. Entonces, esto fue desarrollo nuestro. Y de acá salen nuestros procesos de consultoría, de esta pirámide. La base de la pirámide, que es la supervivencia, está la gran cantidad de empresas. ¿Qué habla la supervivencia? ¿Qué piensa una empresa en supervivencia? Vender, producir, tener buenos costos y tener un flujo de caja. Eso es lo que piensa una empresa en ese momento. Entonces, cuando uno hace una consultoría en esta parte de la pirámide, cuando la empresa está en esa parte, hay que ayudarles a mejorar sus ventas, hay que ayudarles a mejorar su productividad, que todo lo que hagan sea mucho más productivo, que se haga más en menos tiempo y menos costoso, que los costos tiendan a bajar y que tenga flujo de caja, o sea, que tenga plata permanentemente. Yo lo que les decía al principio, una empresa no se quiebra porque tenga pérdidas, una empresa se quiebra porque no tiene flujo, no tiene capacidad de pagar. Entonces, en esta base hay que trabajar esencialmente estos temas. Cuando la empresa ya está en una segunda fase, está en una fase de seguridad, yo considero que mi empresa ya está en la segunda, pasando a la tercera, ¿qué piensa uno? Ya empieza a planear, ¿sí? Ya empieza a pensar para dónde vamos. Hagamos una planeación estratégica, hagamos una planeación de mercadeo, innovemos, mejoremos nuestros sistemas de calidad, tengamos flujos de procesos, fichas técnicas, productividad, tengamos rentabilidad, tengamos una planeación financiera, formalicemos lo laboral y lo legal. Ya uno empieza a pensar en una planeación, así sea incipiente. En la tercera fase, que son las relaciones, es cuando uno empieza a generar una mejor relacionamiento con todos los grupos de interés de la empresa. ¿Qué son los grupos de interés? Los clientes, los empleados, los socios,
el Estado, los proveedores. Entonces uno ya empieza a tener un mejor relacionamiento, tiene una mejor, ya empieza a generar políticas de recursos humanos. Sigue siendo importante el tema de productividad, sigue siendo importante, eso no es algo que se pierda, sigue siendo productividad. La base de la rentabilidad es tener productividad, es aumentos de productividad. Y la productividad es necesaria para escalar a la empresa, porque en la experiencia de nosotros, muchas veces cuando hacemos consultoría, unos vamos a mejorar los procesos de ventas, pero es mejor simplemente revisar qué es lo que está vendiendo y si lo que está vendiendo le está generando rentabilidad. Cuando hacemos procesos donde hay muchos productos y estudiamos los productos, la mitad de los productos están en pérdida. Entonces, si yo saco esos productos o les subo el precio, pues simplemente con ese ejercicio ya les mejoré la escalabilidad. Esto yo tuve un caso cuando hicimos una consultoría en Yopal con un mayorista. El mayorista estresado, estaba mal porque estaba generando pérdidas. Yo me senté a hacerle el costeo, aunque yo hago procesos de mercadeo, y me empecé a sentarle a hacer el costeo, a distribuirle bien los gastos, a distribuirle bien los impuestos, y el hombre en el 70-80% de las líneas estaba vendiendo por debajo de su costo-gasto, o sea, del costo más el gasto. Entonces el hombre vendía y perdía. Yo no necesitaba aumentarle las ventas, yo necesitaba era mejorarle los precios a los productos o sacar productos de la línea. Con eso se mejoraba la escalabilidad, con eso se recuperaba. Pero muchas veces la empresa es, no, tengo que vender, no necesariamente vender más. A veces es mejor vender, pero vender lo que le genera rentabilidad a la empresa. Seguimos teniendo relaciones, CRM, que son estrategias, CRM no del software, sino el CRM de la estrategia, que son estrategias de relacionamiento. Los CAM es cuando uno ya tiene un cliente asignado que se llama Key Account Management. Cuando uno ya lo que hace es tener un cliente que es muy importante y ya le tiene un comercial que lo que busca es darle soluciones puntuales a ese comercial. Posicionamiento, proveedores, acreedores. Mire, todo el tema de relaciones. Y ya las empresas de arriba, en la parte de arriba, que es la autorrealización, que eso ya estamos hablando de multinacionales, de Nestlé, de Procter & Gamble, son empresas que ya están en una etapa de autorrealización. Ellos ya piensan en responsabilidad social empresarial, en desarrollo sostenible. Obviamente todo lo de abajo es necesario, pero ellos ya no, cuando hacen procesos de contratación, ni siquiera miran a este es caro, no es, o es barato, no, ellos están pensando en que el producto siga manteniendo una calidad. Entonces, uno a veces dice que no tiene que bajar. Pero nosotros tenemos que ubicar la empresa en dónde estamos. Porque dependiendo del lugar donde nosotros estamos, hacemos las estrategias de escalabilidad. No a todos nos sirve una receta igual. Eso es falso. Nosotros tenemos que saber en dónde estamos y con base al lugar donde estamos generamos una estrategia. Si el problema es de ventas, entonces tenemos que hacer estrategias de crecimiento de ventas. Si el problema es de productividad, estamos vendiendo mucho, pero no estamos siendo productivos, entonces nos toca revisar si en el proceso de producción tenemos que bajar costos, tenemos que bajar tiempos, tenemos que hacerlo automatizado. Si el problema es de flujo de caja, entonces tenemos que dejar de vender a crédito. Tenemos que buscar un producto que nos genere rentas pasivas o ingresos pasivos. ¿Qué es un ingreso pasivo? Que la plata esté entrando así uno no haga o no haga. ¿Sí? Haga o no haga. Un Airbnb es un ejercicio pasivo. ¿Sí? Bueno, quería pensar uno en las empresas que me habían dicho, pero me tocaría pensarlo con más detalle. ¿Alguna pregunta de esta pirámide de necesidades de las empresas? Uno A, todas las empresas también. Diego, yo quisiera preguntarte a manera personal respecto a la pirámide. ¿Cuál parte de la pirámide crees que es esencial en el tema de, pues, de escalabilidad de la empresa, a tu modo, a tu percepción? Todas las etapas tienen un proceso de escalabilidad. En todas las etapas les hacemos un proceso de escalabilidad. No hay una más importante que la otra, pero yo te diría que la gran mayoría de las empresas están en la base de la pirámide, están en supervivencia. La gran mayoría de empresas y sobre todo la gran mayoría de startups o de emprendimientos. ¿Por qué? Porque están pensando en vender, ¿sí? Pero tú no puedes vender si no produces. Entonces es un dilema entre los dos. Entonces, en la gran mayoría de startups están en la base de la pirámide, entre ventas y producción, y tener un flujo para pagar, ¿no? Por eso es que tienen tantas necesidades de financiamiento. ¿Sí? ¿Te respondí, Alejandro?
Listo, súper, súper. Gracias, Diego. Listo, perfecto. Entonces, la respuesta a la pregunta que yo hice 2 veces arriba, acá, entonces, ¿cuáles son las estrategias de escalabilidad empresarial? Es esto. La estrategia de escalabilidad es toda aquella que sirva a su situación puntual. Yo no puedo decir, si yo voy a la empresa de Juan Carlos y voy y veo que hay un problema en los temas de producción, pues la estrategia de escalabilidad tiene que estar en función de producción. Un Kaizen, las 5 S, un mejoramiento continuo, una reingeniería. Si yo voy de pronto a la empresa de David y veo que hay una situación en los temas de ventas, entonces yo tendré que hacer ejercicios de ventas, ¿sí? De posicionamiento del restaurante, de sacar nuevos productos o de recortar los productos. Puede estar pasando lo contrario, no tener una gran cantidad de productos una pequeña cantidad de productos que esté subsidiando a muchos otros y que no esté generando la rentabilidad. Entonces hay un ejercicio de costeo que implica directamente en las ventas o en la rentabilidad. Entonces depende. La estrategia de escalabilidad que se necesita es toda aquella que sirva a la situación puntual. Entonces esto me lleva a las etapas de la escalabilidad empresarial. ¿Se acuerdan que yo les hablé aquí de la supervivencia? Básicamente, ¿sí es esto? Es esta. Básicamente es un PHBA, un ciclo PHBA en las etapas. Primero, un diagnóstico. Eso me lo estaba diciendo, si no estoy mal, David al principio. Para saber cómo está la empresa, dicen otro diagnóstico que me van a hacer. Eso es como cuando uno va al médico. Uno de consultor en consultor empresarial, cuando uno inicia un diagnóstico, es cada vez que uno va al médico. Mirar cómo está la empresa. Diagnosticar la empresa. Después de la diagnosticación, utilicemos la palabra, que después del diagnóstico, uno hace unos objetivos. Prioriza. Hace una priorización porque pueden salir 1000 males, pero uno no puede trabajarlos todos. Trabaja los males que son los más importantes, los que están generando más ruido, los que están generando más daño. Entonces trabaja unos objetivos. Esos objetivos van y terminan en un plan de trabajo. Después del plan hay una implementación, hay un monitoreo con unos indicadores y luego se hace una retroalimentación y mejora. Eso es un ciclo PHBA. Eso es el resumen de un ciclo PHBA. Planear, hacer, verificar y actuar. Y como ven acá, esto tiene mucho que ver, porque la parte de supervivencia, casi todas las empresas estamos actuando. No estamos planeando, estamos actuando. Y ya en la segunda fase de seguridad empezamos a planear y actuar. ¿Sí? Planear y actuar. Esas dos fases inician planeación y acción. Ya empezamos a tener indicadores. Bueno. ¿Alguna pregunta de las etapas? David, Juan Carlos, Aura, que estuvieron desde el principio, Andrea, uno hasta acá. Alejandro. No, Diego, de mi parte, todo súper. Listo, perfecto. Listo. Les voy a hablar un poquito de la propuesta. Esa es nuestra propuesta de fortalecimiento en las empresas. ¿Por qué se las muestro? Ya van a entender. Nosotros hacemos un diagnóstico, hacemos el Viable, que es nuestro estudio de mercado automatizado, hacemos un fortalecimiento, hacemos una gestión comercial, un diagnóstico de salida y un seguimiento. Esa es la propuesta estándar. Básicamente es esto. En el diagnóstico identificamos la madurez. En el Viable identificamos cómo la madurez del departamento de mercado de ventas. En el Viable miramos cómo está el mercado y el fortalecimiento trabajamos unas herramientas indispensables, unas aceleradoras de ventas y unas herramientas estratégicas. Esto en mercado es todo lo que uno puede hacer. Por eso me dicen qué estrategia de escalabilidad puedes usar. Es que hay una infinidad de estrategias que uno puede hacer, pero esto se debe ajustar a la necesidad puntual de la empresa. Nosotros lo dimos en 3 partes que son unas herramientas indispensables, unas aceleradoras de ventas y unas herramientas estratégicas. Y hay una cuarta que son herramientas que no tienen que ver precisamente con comercial. Pero eso es todo lo que uno puede hacer para mejorar la escalabilidad de una empresa. Lo que es importante aquí no es la cantidad de herramientas, sino cuál es la situación puntual de tu empresa para que uno pueda darle una respuesta a través de estas herramientas. ¿Sí? Luego hacemos una gestión comercial, un diagnóstico de salida y un seguimiento.
Y esto tengo que hacerlo adicional a tener una estrategia empresarial, un plan de mercado o un modelo de negocio. No me queda tiempo. Dirá mucha gente, pero esto es mucho para hacer en una empresa. Y no, uno no tiene que hacerlo. Uno lo que tiene que hacer es, desde el principio, cuando uno hace la planeación de su año, tener en cuenta que quiere hacer una escalabilidad, que quiere crecer rápido, que quiere crecer productivamente, ¿sí? Identificar la situación de la empresa y aplicar cualquiera de estas de estos puntos. Podemos hacer planeación estratégica, un modelo de negocios, un costeo bien hecho, una gerencia de tiempo para los empresarios que son startups, o para las pequeñas empresas. Esto es supremamente importante, hacer una gerencia de tiempo, porque tienen que hacer y asumir muchos roles. Podemos hacer unas herramientas estratégicas en innovación, en producto, en branding, segmentación, plan de ventas, talleres, venta consultiva, automatización. Esto va a ser muy importante de ahora en adelante, el tema de la automatización del e-marketing. E-commerce, estrategias de comunicación, neuromarketing. Uno tiene cualquier infinidad de cosas. Lo importante es que cuando tú hagas tu plan, esta parte que nosotros dijimos acá del plan, el tercero, ese plan contemple muy claro el diagnóstico, y ya con eso se trabaja 1 o 2 o 3 objetivos al año, no importa en qué tema, en mercadeo, en productividad, en relacionamiento, lo que tú consideres necesario a la hora de hacer el diagnóstico. Les voy a hacer un ejemplo. Ese es el Viable, ese es el desarrollo nuestro. El Viable es un estudio de mercado express, online, personalizado. Permite conocer la viabilidad de un mercado, los canales de distribución y los clientes en solo 3 pasos. ¿Cuáles son esos 3 pasos? Que me den el código SIU del sector, el código SIU de los clientes y el código SIU de los canales. ¿Qué hace esto? Apenas hace eso, él hace una búsqueda en los datos del PIB a nivel nacional del sector, hace una búsqueda en los datos de superintendencias sociales de cuánto se vendió en ese sector, hace una búsqueda en la DIAN acerca de las exportaciones e importaciones, hace una búsqueda en las cámaras de comercio. Automáticamente lo hace. ¿Por qué hace eso? Porque yo hacía eso manualmente antes. Y yo dije, acá hay una oportunidad de aumentar mi productividad, porque eso me reducía a mí hacer ese ejercicio entre un año, un mes y 2 meses, hacerlo en 5 minutos. Ahorita el documento me sale en 5 minutos, yo me demoro 1 hora mejorando la edición, porque todavía el sistema no me lo permite hacer así. ¿Cuánto se ahorra eso? Un 85% en temas de inversiones y un 95% en tiempos. Acá hay un incremento en mi escalabilidad impresionante. Adicionalmente, no tengo que pagar consultores, sino lo saca automáticamente. Esto es un ejercicio importante de escalabilidad. ¿Por qué lo hice yo? Porque yo me enfrentaba todo el tiempo a mis clientes sabiendo que había que hacer un estudio de mercado, pero tenía que hacerlo manualmente y me consumía tiempo tiempo y costos. ¿Qué tiene? Esa es la foto de cómo sale el buyout. Esa es una versión antigua. El documento tiene más o menos unas 50 hojas. Bueno, ese era el ejercicio, la charla que yo les tenía de escalabilidad. Todas las preguntas que quieran hacerme, ahí están mis datos, mi LinkedIn y el LinkedIn de la empresa, mi celular, la página de la empresa. Pues Santiago, ahí ya te dejo a ti para que puedan hacer las preguntas en todo lo que necesiten y lo que quieran hablar acerca de la escalabilidad. ¿Estás ahí, Alejandro? Hola Diego, sí, señor, estoy aquí. Precisamente estaba esperando de pronto si alguien se animaba a realizar alguna pregunta o pues para dar finalizada la charla como tal. No sé si hay alguien de los que estuvieron al principio quisieran realizar una pregunta. Sí, de pronto, Dale. viendo como la charla de cara a una asesoría, el tema del diagnóstico y de la presentación del documento para la estrategia, no sé cuánto tiempo se podrían ustedes tardar para hacer una aproximación a la empresa. El diagnóstico, cuando nosotros hacemos estos ejercicios, cuando hacemos el diagnóstico, yo tengo presupuestado unas 4 horas de diagnóstico. Nosotros hacemos preguntas en todo el tema de mercado y ventas, ¿no? Ese es el foco, pero hacemos unas preguntas también en producción, en gobierno corporativo.
en otros puntos que afectan el mercado de ventas. Y ahí uno hace el ejercicio de decir cuáles son los problemas. Casi todos se van a llegar en el tema de tener las herramientas estratégicas muy incipientes, ¿no? Entonces no hay un plan de mercadeo, no hay una buena gerencia de tiempo. Casi siempre se va allá, hacia el 80%. Ya hay empresas que tienen otro tema, pero por lo general se van en ese punto.